Muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Hoy vamos a concluir el curso que hemos venido dando sobre las mujeres protagonistas de nuestra historia, con la vida y la obra de la maestra Griselda Álvarez, quien fuera primera gobernadora en nuestra historia. Me da mucho gusto ver caras conocidas y también ver caras nuevas. Y antes de entrar en la vida y la obra de esta gran política y poeta de nuestro país, vamos a hacer un rápido repaso. Los que ya han tenido los otros cursos que hemos dado sobre el tema de historia de las mujeres, pues les va a servir el repaso de cómo fue que la mujer tuvo primero sus derechos políticos plenos, o sea, ser ciudadana, y después cómo fue el paso para que ejerciera el poder. O sea, primero hubo este largo proceso para que se le reconocieran sus derechos plenos políticos, jurídicos, en todos aspectos dentro de la sociedad, y después el camino también fue largo para que ejerciera el poder político. Entonces empezamos viendo, cada vez que yo doy la vuelta a una hoja, le pasa, por favor, los primeros pasos. No me voy a remontar, podría hacerlo, hasta la antigüedad clásica y ver en las diferentes etapas de nuestra historia cómo hay en todas ellas, de la historia del mundo, mujeres que lucharon por sus derechos. Por eso digo que no voy a irme a la antigüedad clásica, ni tampoco a la Edad Media, la Edad Moderna. En todas ellas encontramos, repito, mujeres que buscaron tener una situación igual a la de sus compañeros varones, pero vamos a empezar en la edad ya contemporánea, en donde a partir de la Revolución Francesa, bueno, es un antes y un después en la historia de Occidente, ya que se buscó que el Estado respetara las libertades del individuo, o sea, que no hubiera un régimen absolutista que arrollara a los ciudadanos. Y en ese escenario se va a dar también un movimiento de mujeres encabezadas por una dramaturga, Olympia de Gouges, que va a dar la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, así como hubo la Declaración de los Derechos del Hombre. Esta dramaturga pues señalaba que así como el hombre había hecho la revolución, lo había hecho la mujer también, y que por lo tanto la mujer tenía el mismo derecho de tomar decisiones. Sin embargo, esta declaración no fue secundada por los hombres revolucionarios, inclusive los propios jacobinos combatieron a los clubes de mujeres, y Olympia de Gouges acabó en el patíbulo. Después de esto hay en el siglo XIX un movimiento sufragista que se da principalmente en Inglaterra, en Estados Unidos, desde 1830-40, después en los 50 hay movimientos en Sheffield, en Manchester, en Wyoming, Estados Unidos, y todos ellos son reprimidos. Ahora justamente habrán ustedes leído la prensa, se acaba de dar un gran paso
en Estados Unidos, puesto que los billetes de ese país por primera vez van a reconocer tanto a las luchadoras por la liberación de los esclavos como a un grupo de sufragistas, entre ellas Lucrecia Mott y Cady Stanton, entre otras, así como a Eleanor Roosevelt, que fue la esposa de, obviamente, del presidente de Estados Unidos, pero que fue la que defendió que no se hablara en la Declaración de los Derechos que se da después de la Segunda Guerra Mundial, en las conferencias de San Francisco, que no se hablara de los hombres, del derecho otra vez, igual que en 1789, sino que se hablara de los derechos humanos. Entonces, el término humanos, que nos incluye a las mujeres, pues fue obra de mujeres como Eleanor Roosevelt y también como Virginia Gildersleeve, una historiadora medievalista de la Universidad de Columbia, que había buscado que hubiera una organización para mantener la paz, para evitar la guerra desde el fin de la Primera Guerra Mundial, y que le tocó pues que hubiera esta terrible conflagración, la Segunda Guerra, y después de esto va a participar, es la única mujer de hecho que participa en las conferencias de San Francisco. Entonces el sufragismo se da en diferentes lugares y momentos. En Wyoming va a haber, repito, una represión muy grande, pero va a ser interesante que va a ser Wyoming el primer estado de la Unión Americana donde se reconoce la ciudadanía limitada, o sea, la ciudadanía a nivel local. Así es que esta represión de 1857 pues no fue en vano, puesto que en 1869 ahí se reconoció la ciudadanía, repito, limitada, 1869. En nuestro país se reconoció esta en 1947 con el presidente Miguel Alemán, para que ustedes vayan haciendo la comparación y vean pues lo difícil que ha sido y lo reciente de estos hechos aquí en nuestro país. En cuanto al voto activo y pasivo, el primer país que tiene ese honor de haberlo otorgado a su población femenina es Nueva Zelanda, que lo va a hacer en 1893. Después, bueno, vienen otros países con algunas limitaciones. Se da, por ejemplo, en Australia, pero no a las mujeres aborígenes. Después se da en Finlandia, es el país europeo que lo da. Ciudadanía plena, esto es votar y ser votado, a esto me refiero con voto activo y voto pasivo, y esto se lo va a dar desde 1906, y después ya vendrán todos los demás países de Estados Unidos, de Europa y América Latina. El primero será Ecuador, 1929, México, 1953. O sea, fuimos de los últimos 6 países de América Latina en dar este paso. Y cuando lo dimos en 1953 fue porque además ya era una versión internacional. Y en 1952 la Organización de Naciones Unidas había declarado que ningún país donde más de la mitad de su población no tenía siquiera la ciudadanía podía decirse una democracia. Entonces, ante esto, en 53 será ese paso en México. Esto es importante verlo, que si bien en nuestro país ha ido a la vanguardia en temas de derechos humanos de primera generación, como es el caso de la abolición de la esclavitud, que Hidalgo va a dar esta medida desde 1810, por vez primera en el continente. Hay que recordar que ahí Estados Unidos lo hizo medio siglo después, y solamente lo había hecho antes que México, Haití,
en el jardín, 1804. También dimos un paso fundamental en el tema pues, más importante de la libertad humana, que es la libertad de pensamiento. Y esta se estableció en 1860 por el gobierno encabezado por Benito Juárez. En diciembre de 60, cuando se estaba ganando la guerra de reforma. También, y esto vamos a tener una serie de actividades en el instituto al respecto, fuimos la única constitución en su momento, la primera en el mundo, que incorporó los derechos sociales a una constitución. Y esto es un cambio sustantivo, porque les había yo señalado que en la Revolución Francesa de 1789 se estaba combatiendo al absolutismo, a este Estado, a este leviatán, como lo llamaría Hobbes, que arrollaba los derechos de la ciudadanía. Y entonces, ¿qué tenemos? Que en 1917, aquí en nuestro país, en el ahora Teatro de la República, en Querétaro, los diputados constituyentes establecieron un Estado diferente, un Estado benefactor, un Estado al que se le decía: tu Estado tienes la obligación de garantizar los derechos colectivos de trabajadores del campo y de la ciudad. Como verán ustedes, esta es una diferencia sustantiva, esencial en el constitucionalismo mundial. Entonces llama la atención este contrapunto de que sea hasta 1953 cuando se haya dado la ciudadanía a las mujeres. Entonces, en los otros temas fuimos a la vanguardia, en unos casos del mundo, en otros casos de nuestro continente, y en el tema de las mujeres fuimos a la retaguardia de nuestra región latinoamericana, con la que compartimos historia y cultura. Aquí hubo muchas activistas, no me voy a remontar, pero hubo desde 1824 al primer constituyente, hubo mujeres que mandaron cartas pidiendo ser tomadas en cuenta para las decisiones que se estaban tomando, porque bueno, estábamos en un momento crítico, como lo van a ver ahora con la vida de los constituyentes y el foro que vamos a hacer sobre el mismo tema, porque cae el imperio, hay estados que se declaran independientes, y entonces es un momento muy difícil en el que hay que buscar una constitución, y por eso se hace primero el acta constitutiva de la federación, que vincule, que logre unir a todos estos países, a todos estos estados, que no se conviertan en países independientes, como sucederá en Centroamérica, por ejemplo. Entonces es un momento difícil y las mujeres participan. Sin embargo, pues desde luego no están ni documentados siquiera en muchos de los libros que dan cuenta del constituyente y de los temas que ahí se debatieron, porque no se debatió. Llegaron las cartas y pues como si no hubieran llegado. En 1857 también hubo 86 mujeres que firmaron una demanda de participar, y ahí sí hubo un debate. Personajes como José María Mata, como Ponciano Arriaga, defendieron a las mujeres cuando uno de los constituyentes se atrevió a llamarlas cosas. Y entonces pues los constituyentes respondieron y dijeron que no, que la mujer no era cosa y que era una persona fundamental para la familia y que debería de participar en la toma de decisiones. Uno de sus grandes defensores fue Ignacio Ramírez el Nigromante, repito, también José María Mata, también Ponciano Arriaga entraron en este debate. Sin embargo, evidentemente eran la minoría y no pasó nada más. Viene la revolución y desde luego las mujeres participan, como participaron desde la Revolución de Independencia.
no solo pues siendo propagandistas y pues proveyendo de alimentos, curando enfermos, enterrando muertos, no, también tomaron las armas desde la independencia y también lo hicieron obviamente en la revolución del inicio del siglo XX. En este escenario, las que van a tomar un papel muy destacado van a ser las maestras normalistas. ¿Y por qué las maestras normalistas? Porque eran las que tenían acceso a la educación, fue la primera profesión reconocida. Claro, se entendía que era un desprendimiento de la calidad materna. Entonces, así como pues educaban a sus propios hijos, podían educar a los de otros. Así como también la otra profesión de enfermeras, pues es un desdoblamiento de la calidad materna. Si se cura y se cuida a los hijos propios, pues que se cuide y se cure a todos los demás. Entonces, en este escenario, siempre nos acordamos, curiosamente, cuando recordamos al movimiento de independencia, pues solamente de 2 o 3 mujeres, de doña Josefa, de Eleona Vicario, de la Güera Rodríguez, pero ahora se han recogido cientos de nombres que lamentablemente de muchas de ellas no se puede hacer una biografía porque no se encuentran ni siquiera documentos en los archivos. Pero a lo que me refiero es que hubo toda una masa, o sea, el movimiento de independencia, Hidalgo movió a población entera, mujeres, niños, todos iban detrás del movimiento libertario. En cambio, de la revolución del siglo XX, del inicio del siglo XX, de quienes nos acordamos siempre, muy merecidamente, desde luego, es de las soldaderas, pero se olvida a las maestras normalistas que tuvieron un papel fundamental, concientizando a sus alumnos y haciendo escritos a favor de acabar con el régimen de Porfirio Díaz. No solamente escribían, sino dirigieron, fundaron periódicos, estas maestras normalistas. Y entre ellas, pues hay muchas muy destacadas, desde Dolores Jiménez y Muro, en fin, hubo clubes, no voy a referir porque ese sería un curso de todo un año, nada más de ver este tema, pero centenares de mujeres participaron en la revolución, las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia a las mujeres y en la Constitución de 1917, como habrán visto ayer, con la vida de una de las lideresas del movimiento sufragista más destacada, Hermila Galindo, que fue la que encabezó y presentó la propuesta al constituyente de Querétaro, solamente hubo dos legisladores que dijeron que había que discutir el tema. Uno era el representante de Michoacán, es el único que sabemos de dónde era representante. El otro ni siquiera fue tomado en cuenta, no se anotó su nombre, solamente se anotó que había habido 2 diputados que habían votado a favor de discutir el tema, todos los demás votaron en contra, los ahí reunidos. Entonces, bueno, pues pasa la Constitución y entonces vienen los congresos feministas, porque había otros líderes del propio movimiento constitucionalista encabezado por Carranza, como Salvador Alvarado, que estaban conscientes de que no se podía crear un nuevo Estado emanado de la revolución sin la participación de más de la mitad de la población. Entonces Salvador Alvarado auspició los congresos feministas en Yucatán, que van a ser 2, justo hace 100 años. En enero hubo una serie de eventos en Mérida recordando este hecho. El primero no dio los resultados que Salvador Alvarado y mujeres de vanguardia como Hermila Galindo, que mandó su ponencia La Mujer del Porvenir, hubieran deseado, y por eso tuvo que haber otro.
Congreso Feminista en noviembre, donde ya se dieron conclusiones más de vanguardia, porque todavía las propias maestras normalistas, que fueron las que participaron en este congreso, pues no estaban muy convencidas de si no iba a afectar a la familia, ellas mismas lo pensaban, el que participaran en política. Entonces, pues esto fue un camino larguísimo. Luego, en la década de los 20 y de los 30, otros gobernadores de vanguardia, como Felipe Carrillo Puerto, quien fuera presidente primero del Partido Comunista del Sureste y después gobernador de Yucatán, él dijo, bueno, en la Constitución no se establece cuál es el sexo de los votantes. Por lo tanto, lo que no está prohibido está permitido, así es que en Yucatán las mujeres votan y son votadas. Y otro gobernador que pensó así fue el gobernador Nieto de San Luis Potosí. Luego el Congreso de Chiapas también tuvo esta misma actitud, pero en la mayor parte de los casos la medida se echó para atrás en Yucatán cuando mataron a Carrillo Puerto, la casta divina, la que llamó casta divina precisamente Salvador Alvarado, que era la élite de los enequeneros yucatecos, pues mataron a Carrillo Puerto y entonces se echó para atrás todo lo que se había avanzado y las mujeres que habían sido electas, una regidora y 3 legisladoras, recibieron amenazas de muerte y tuvieron que dejar sus cargos e inclusive salir del estado, como es el caso de Elvia Carrillo Puerto. En el caso de San Luis Potosí también se echa para atrás el poder votar que había permitido el gobernador Nieto cuando viene un cambio político, y entonces viene la gran lucha sufragista en la década de los 30, que es un ejemplo para la política, la historia política de cualquier país y desde luego del nuestro, porque las mujeres se unen en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que logró reunir a 800 asociaciones a todo lo largo y ancho del país, en donde participaron lo mismo del Partido Comunista que del PNR, el partido fundado por Plutarco Elías Calles. Así pues, cuando llega el general Lázaro Cárdenas, pues se le pide que mande esta iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional y que la mujer sea ciudadana, pero resulta que el proceso es larguísimo. Primero se empieza a decir que pues esto es inequitativo porque pues los hombres casados van a tener doble voto, porque las mujeres van a votar por quien les digan sus esposos, y que es inequitativo para los solteros. Después se dice que pues van a votar por quien les diga la iglesia, desde el púlpito o el confesionario, y déjenme decirles que no estaban desencaminados, porque en España cuando se le da el voto se lo dan en 1933 a las mujeres, y resulta que las mujeres se lo da a la izquierda y las mujeres votan por la derecha. Entonces esa experiencia yo creo que pesó mucho en el ánimo del presidente Cárdenas, y mientras venían todas estas discusiones y dimes y diretes, ya viene la sucesión presidencial y le dan un informe al presidente Cárdenas, que tenía oportunidad de leer el informe personalmente en el Archivo General de la Nación, donde le dicen: las mujeres van a votar por Andreu Almazán. Y entonces, ¿qué hace? Congela la reforma que él mismo había promovido y no se promulga. Entonces, pues se da hasta 47 el voto limitado a nivel municipal por Miguel Alemán, y bueno, la ciudadanía plena, como ya dije, en 53 en el gobierno de Ruiz Cortines. Ahora bien,
De ahí, de tener el voto a ser votadas, pues pasó un largo trecho. La primera mujer que ocupó una curul fue Aurora Jiménez, que pues esta situación que se ha dado en muchas partes de la dupla de los esposos que se pasan el poder. Bueno, pues aquí resulta que el esposo de Aurora Jiménez quería ser presidente municipal de Mexicali y entonces pues su suplente del esposo de Aurora no estaba disponible por X o Z motivos y entra de suplente Aurora Jiménez. Hay que reconocer que hizo un papel muy destacado, solamente estuvo 4 meses como diputada suplente y sin embargo pasó 4 veces a tribuna. Ustedes, las personas que tengan conocimiento sabrán que no es fácil pasar a tribuna, que muchas veces cuando estamos viendo el final, el cierre de sesiones, hay una cola de diputadas y de diputados porque quieren sacarse una foto, subirse, ¿verdad?, a la tribuna alguna vez, y entonces mueven las manos y dicen y hacen y todo para que les saquen las fotos y puedan tenerla pues colgada como recuerdo de que por lo menos estuvieron ahí parados alguna vez, aunque no hayan realmente hecho uso de la tribuna en sesiones. Aurora Jiménez propuso cosas muy importantes, un tema que me gustaría traer porque es actual todavía. Ella planteó que no era elevando la penalidad de los niños infractores cómo se solucionaba el problema de los jóvenes delincuentes, que la forma de solucionarlo era previniendo, educándolos previamente. No, tampoco podemos decir que tuvo mucho éxito en sus propuestas, pero fueron buenas propuestas. Después, ya cuando se hace la reforma constitucional, pues vienen ya diputadas federales, 4 diputadas federales, en 1955, en 1959, la primera ministra de la Corte, y en 64 las 2 primeras senadoras, una de ellas doña María Lavalle, que fue la primera mujer que también le tocó presidir el Senado. Y en 1979 llega nuestro personaje del día de hoy, Griselda Álvarez, a ser la primera gobernadora de la historia de México. ¿Y cómo compara esta situación con el resto del mundo? Veamos a las mujeres en el poder. La primera gobernadora que fue interina en Estados Unidos fue la de Oregón en 1909, Caroline Shelton. Después ya gobernadora titular, no interina, fue en Wyoming. Fíjense ustedes la importancia de la historia, el peso de la historia. Era natural. En Wyoming fue el movimiento sufragista más fuerte, que fue reprimido en forma sangrienta. Ahí fue donde primero se les dio la ciudadanía y era lógico que fuera el primer lugar donde hubiera una gobernadora. Y en cuanto a jefas, bueno, pues no de Estado, pero sí de gobierno, tenemos a Indira Gandhi en 1966 en la India y Margaret Thatcher en 1979, o sea, el mismo año en que Griselda está tomando posesión como gobernadora de Colima, Margaret Thatcher es primera ministra en el Reino Unido. En América Latina, bueno, pues hemos tenido como presidenta, pues primero a una de las esposas de Perón, ¿verdad?, a Isabelita Martínez, después a Lidia Guerlier
en Bolivia, también esposa, y a Janet Rosenberg en Guyana, también esposa, y a Violeta Barrios en Nicaragua, también esposa de otro gobernante. La primera, que tiene una, digamos, personalidad independiente de su pareja para ocupar un cargo político, es Mireya Moscoso en Panamá, y después Michelle Bachelet, que ahora la tenemos de nueva cuenta. Hablemos de Griselda y de, pues, desde sus orígenes, su gobierno y su legado. Es importante hablar, en primer lugar, de sus orígenes. Ella misma escribe: nací para vivir, para el dispendio, para salvar la rosa de la espina, para aumentar con llamas el incendio. O sea, tenemos que, esta es una sesión memorable, o sea, leer los sonetos de Griselda es verdaderamente un deleite. Ella nació en Guadalajara, cosa que después le van a echar en cara cuando justamente lance la campaña para la gubernatura, y como ya había yo dicho, fue bisnieta del primer gobernador de Colima, pues cuando se crea Colima en 1857, y fue hija de un gobernador también colimense, Miguel Álvarez. Por línea materna, ella descendía de un conquistador español, primer gobernador de Puerto Rico. Pierde a su madre muy joven, y su padre, ella misma me lo refería, siempre hubiera querido, se quedó con las ganas de tener un hijo hombre, porque solamente tuvieron 2 hijas. En la vida familiar, bueno, pues se acostumbraba en aquellos años de la infancia de Griselda que pues las niñas hicieran monerías cuando había tertulias familiares, ¿verdad? O tocaban el piano, o cantaban, o algo. Y entonces Griselda, que tenía una magnífica memoria, pues, y le gustaba la poesía, recitaba poemas. Hasta que un día su padre le dijo: bueno, ya deja de recitar esas, dice, costumbre tontita de leer versos, le dijo su papá. Y entonces le dijo: te vas a aprender el Acta de Independencia y vas a recitar el Acta de Independencia. Pues entonces se aprendió el Acta de Independencia, pero al fin una niña le preguntó a su padre: bueno, ¿y qué quiere decir esto del Congreso? ¿Qué es el Congreso? Y el papá le dijo: mira, eso es de hombres. Entonces Griselda refiere que muy, pues una niña muy inteligente le dice: bueno, ¿y entonces para qué me hiciste que me lo aprendiera? Si yo soy mujer, entonces ¿para qué quieres que me aprenda y recite el Acta de Independencia? Ella escribe en uno de sus sonetos: me preparo, voy hacia mi nombre, ahora sé que siempre fue un símbolo Griselda. Y bueno, porque evidentemente se convierte en un símbolo de las mujeres de su época. El estudio, pues evidentemente le gustaba, y ella misma escribe que sí, que le encantaba estudiar por su enorme soberbia de querer ser siempre la mejor. Y comenta que ella quería ser doctora, pero que sus padres tajantemente le dijeron: tú vas a ser maestra, porque esa era pues la profesión que se veía bien vista para las jóvenes.
Entonces, pues fue maestra, pero tuvo una adolescencia triste porque después de perder a su madre, su padre también murió, quedó en manos de sus tíos, y teniendo una sola hermana, pues resulta que las pusieron en internados distintos. Imagínense qué terrible para una jovencita perder a sus padres y su única hermana, y que también se la pongan en otra escuela. No sé por qué razón, pero esto llevó a que las jóvenes desarrollaran pues el género epistolar. Y bueno, pues entre carta y carta, también Griselda empezaba a escribir sus poemas. En los estudios superiores, ella, además de ser maestra normalista, como le habían ordenado sus padres desde la infancia, optó por estudiar el tema de los niños con problemas de aprendizaje y también los niños infractores. Y empezó a escribir en la prensa, y en cuanto pudo estudió la carrera de literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ella escribe que de sus tres personalidades, escritora, política y educadora, le gustaba más la de escritora, porque pues el ser humano quiere trascender, y esta es la forma de hacerlo, escribiendo. Después, en cuanto a cargos políticos, en ese momento escribió que lo que más le gustaría hacer era subsecretaria de Cultura. Llegó a ser, después de ser gobernadora, directora del Museo Nacional de Arte. Tuvo diversos cargos administrativos. Ella decía que a su generación le había tocado estrenar el poder. Entonces, bueno, primero trabajó en el archivo del Hospital General, después haciendo acción social educativa, al lado de un personaje al que admiró profundamente y que sin duda ha sido uno de los secretarios de Educación y de los escritores más brillantes que hemos tenido, Jaime Torres Bodet. Él es el autor de esta frase que está en la plaza de Tlatelolco: no fue triunfo ni derrota, fue el difícil nacimiento de México. Y él tuvo una gran influencia, como refiere Griselda, en su vida. Después siguió teniendo otras funciones en el área social, prestaciones en el Seguro Social, en donde fundó escuelas de oficios, a donde quería que llegaran fundamentalmente las mujeres. Sus poemas fueron reconocidos muy tempranamente, inclusive Salvador Novo la equiparó con Sor Juana Inés de la Cruz. Decía que así como para Sor Juana el convento había pues dado frutos por ese sufrimiento que tenía realmente de hacer las labores que no eran de su interés, pero que eso la llevó a desahogarse por medio de la escritura. Pues lo mismo había sucedido con Griselda y sus deberes oficiales. Salvador Novo escribió que cada soneto de Griselda era el oro, la madurez de su poesía. Se consagró como poeta cuando trató un tema que era tabú, el erotismo en su poesía. Y hizo un poema muy interesante sobre la anatomía del hombre,
Y bueno, pues esto ya se imaginarán que era tabú en aquellos tiempos, un escándalo, pero pues una verdadera maravilla de poesía, donde ella en un soneto escribe: tu mitad que se ajusta con la mía en la superficial anatomía, donde corren tu audacia y mi sonrojo. Nunca dejó de cultivar la poesía. Son verdaderamente dramáticos y les recomiendo que los lean, sus sonetos terminales, que fue la última obra que escribió de poesía. La búsqueda entre, pues, cómo unir política y poesía, pues fue don Sergio García Ramírez el que le puso el reto y le dijo que por qué no escribía la Constitución en sonetos. Y en efecto, yo creo que es la única Constitución en el mundo que está escrita en sonetos. Hizo un soneto para cada artículo. Y nos muestra no solamente su calidad como gran escritora, sino su sentido del humor, que siempre lo tuvo. Este es un soneto que me encanta, el 130, del artículo 130, que dice así: aunque haya embajador del Vaticano, extrañas siempre son las relaciones, pues la historia nos marca las razones que tiene alerta a todo mexicano. Hay derecho a votar cual ciudadano, pero no a ser votado. En ocasiones, metrallas, sotanas y cañones han sido rara mezcla en un cristiano. No tendrán cargos públicos, ni un clavo. De la política no habrá ni glosa. No podrán heredar, al fin y al cabo, el voto de pobreza los acosa. Pero hay compensación sin menoscabo. Representar a Dios no es poca cosa. Entonces, bueno, pues ahí tienen a Griselda, y pues estos grandes genios ciertamente siempre tienen esta vena, este sentido del humor que ella va a tener hasta en los sonetos terminales. Su amor a la patria pues lo refleja en múltiples sonetos, pero les voy a leer uno que es hermoso, de México mío. Madre casualidad, yo te bendigo, porque mi cuna fue de liberales, hombres, muy hombres, rudos pero leales. Bendito germen que me dio su abrigo. Vengo de un pueblo pobre que a raudales de nobleza ha crecido en el castigo, que me enseñó de frente al enemigo a conocer sus tretas desiguales. Madre casualidad, te doy las gracias, porque he nacido aquí, en esta tierra que sabe resurgir de las desgracias. Una belleza. Y bueno, Griselda fue una feminista militante hasta los últimos días de su vida. Y escribió que en su campaña, pues las mujeres siempre le ayudaron. Y le preguntábamos que cómo empezó su feminismo. Y me dice que desde muy temprana edad, cuando el cura le prohibió que pisara el presbiterio. Y a ella le extrañaba que los monaguillos, todos niños, sí pudieran pisar el presbiterio, pero como ella era mujer, no podía hacerlo. Tuvo un compromiso con las mujeres a lo largo de toda su vida, tanto en el área educativa, de salud, de trabajo, como legisladora. Fue fundadora de la Alianza de Mujeres de México,
de la Asociación Mexicana de Bienestar Social y de la Asociación de Universitarias, antecedente de FEMU, y presidenta vitalicia de la Federación Mexicana de Universitarias. El primer cargo político, porque primero habían sido cargos en el área social de la administración, pero el cargo político salud fue ser senadora. Y ahí ella nos escribe: como senadora jugaba a la tímida, valorando siempre exponer mis ideas, para no lesionar el momento histórico de las mujeres, no adelantar época, hasta dar el gran salto. Se me antojaba lejana, casi imposible, la idea de ser gobernadora. Pero primero, pues fue senadora. Ahí entonces Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del PRI y le dijo: estás madura para ser senadora, y esto pues ya fue luz verde. Su lema fue: para progresar, educar. Obviamente fue senadora por Colima, ocupó la presidencia de la Cámara también, como lo hizo antes doña María Lavalle Urbina, maestra normalista también, campechana, y a ella le tocó apoyar la reforma política de 1977, en donde se abrió la legalidad para las organizaciones de izquierda, con la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, la famosa LOPE, en donde entraron los nuevos partidos y salieron de la clandestinidad. La campaña para gobernadora pues fue difícil, aunque habla de que las mujeres le apoyaron. Primero tuvo conversaciones diversas con los políticos de la época, y don Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, le comentó que si bien reconocía, como lo había hecho antes Porfirio Muñoz Ledo, su madurez para ser gobernadora, decía: los que no están maduros son los hombres de Colima, esos son los que no están preparados. Fue a hablar también con el candidato a la presidencia, José López Portillo. Él le dijo que hablara con el pueblo, y ella dice que habló con el pueblo y se convenció de que el pueblo la iba a apoyar. Claro, le cuestionaron mucho el haber nacido en Guadalajara, aunque toda su familia, desde su bisabuelo, pues obviamente eran colimenses y había nacido en Guadalajara por accidente. Entonces ella escribe que nadie elige el lugar para nacer. Su vida en la política fue dura, porque, como ella escribirá en un soneto que les leeré más adelante, pues tuvo que optar, y pues optó pues porque tenía que ganar la campaña. Le digo que fue muy difícil esta decisión, porque su hermana, que era su adoración, como se imaginarán, Griselda, estaba con cáncer terminal y le pidió que la acompañara sus últimos días, y no pudo, porque no podía interrumpir la campaña. Y lamentablemente Griselda murió y no la pudo ver, lo cual siempre fue un gran dolor para ella. Tampoco su familia pudo estar completa en la toma de posesión, porque tenían a un nieto enfermo. Entonces, bueno, esta situación en la que se ven desde luego todos los políticos, pero en este caso para ella era más duro, puesto que a la mujer siempre se le exige más, y
máxime a la que iba a ser la primera gobernadora. Imaginen ustedes que hubiera interrumpido la campaña porque se estaba muriendo su hermana y la iba a ver y me van a decir que qué barbaridad, que tenía que ser mujer, etcétera, etcétera. Pues fue, en efecto, electa gobernadora por un amplísimo margen, por el 81% de los votos, y los colimenses se sintieron profundamente degradados y manifestaron su inconformidad poniéndole un gran mandil al rey Colimán. Ustedes saben que hay esta palabra peyorativa de mandilón cuando el hombre ayuda a la mujer, porque no, pues cómo va a perder su virilidad un hombre cambiando los pañales, pero ¿dónde se ha visto? O yendo a comprar la comida, en fin, eso es para las mujeres. Entonces, pues, le pusieron el mandil al rey Colimán y no dejó de haber su reserva y su resistencia que Griselda fue venciendo a base de trabajo, honradez y eficacia. De su toma de posesión dice: por primera vez una mujer. La sola reflexión de este pensamiento me sacudía internamente. Había osado entrar y pisar su terreno. Estaba en su nivel, en su categoría ejecutiva, una mujer por primera vez. A ellos, digan lo que dijeren, les costaba trabajo el reconocimiento. Claro, imagínense ustedes cambiar la idea de que la mujer nació para obedecer y el hombre para mandar. Pues fue un cambio cultural fundamental. Y sobre su vida política y como gobernadora, escribe: me dieron a escoger hogar o gloria, y en mis manos pusieron el mandato. 6 años nada más, que es un buen rato, para abrirme las puertas de la historia. Y por eso estamos hablando de ella. Se abrió las puertas de la historia. Aumentó en primer lugar el presupuesto en educación. Ese había sido su lema desde senadora. Progresar con el pueblo educado. Aquí recordando a otro gran secretario de Educación Pública que recientemente nos dejó, Fernando Solana. Un pueblo llega tan lejos como su educación se lo permite. Entonces es exactamente lo que pensaba Griselda. Se reconcilió a la universidad con el gobierno estatal. Uno de los líderes, que después también fue gobernador, pues primero se había opuesto y demás, y acabó tranquilizándose, y no hubo en todo su mandato ni una sola huelga o pinta en contra de su gobierno en la universidad. Creó inmediatamente el Centro de Capacitación para Ejidatarios, la Casa de Cultura de Colima, el Museo de las Culturas de Occidente. Hizo construcciones fundamentales que son el orgullo de Colima hasta la fecha, como el Palacio de Justicia, el Palacio Legislativo, el Aeropuerto de Colima, y aprobó la Ley Orgánica del Ministerio Público para acabar con el sabadazo. O sea que el Ministerio Público en Colima trabajaba las 24 horas del día. Evidentemente, como feminista militante que fue toda su vida, trabajó para las mujeres y dio cambios sustantivos. Uno de sus más grandes orgullos fue acabar
con esta idea de que las mujeres embarazadas ya no podían estudiar y les dio sus diplomas a mujeres que ya estaban en el 8º mes de embarazo. Creó el Centro de Apoyo para la Mujer Golpeada. Ese fue el primer centro en todo el territorio nacional para atender esta grave lacra que seguimos sufriendo hasta la fecha. Hizo los centros, estos centros de apoyo, para darle apoyo psicológico, médico y jurídico a la mujer golpeada. Creó el Centro de Atención a la Mujer en forma integral y aumentó la penalidad para los violadores de 5 años que no pudieran salir bajo fianza y además tuvieran que reparar el daño, no solamente pasar la penalidad de 5 años hasta 16 años, sino que tenían que, si había pues un producto de esa violación, tenían que dar el pago alimentario correspondiente. Disminuyeron 9 puntos los delitos sexuales en Colima. También concedió el arresto domiciliario a las mujeres embarazadas, tanto por ellas como por sus hijos, porque era infamante que en el acta de nacimiento se dijera que había nacido pues en un cerezo, la persona que llegaba a este mundo. También fomentó el crecimiento de las cooperativas pesqueras de mujeres y rehabilitó a las trabajadoras sexuales convirtiéndolas en policías. Tanto la policía preventiva como la de tránsito y la judicial, desde luego, por vez primera ingresaron mujeres. A los menores de edad también los apoyó, se ocupó de crear un centro para educar a los padres. Ella decía que el acto más difícil e importante que podría tener un ser humano era dar vida a otro ser humano y que nadie enseñaba ni a los padres ni a las madres cómo iban a formar a ese nuevo ser humano. Entonces, por eso creó centros, escuelas para padres. Centros de servicios infantiles, de desarrollo familiar, y ella era una experta en el tema de los jóvenes infractores, los niños infractores. Entonces creó el Centro Estatal de Menores en Comala y separó a los jovencitos delincuentes de los adultos. Ella escribe, y esto es muy cierto: el eco del aplauso es mi cortejo. Hoy el pueblo me baña en sonrisas. Me porté bien, quizá soy un consejo. Y en efecto, tuve oportunidad de acompañarla varias veces a Colima y no podíamos caminar una calle sin que salieran las personas que estaban en el estanquillo, se pararan los coches, viniera todo mundo a saludar a Griselda Álvarez. Su mandato, pues, fue ejemplar. Ejemplar no solamente para las mujeres, para los hombres, por su capacidad incansable de trabajo y por su honestidad. Griselda murió trabajando. Lamentablemente tuvo una cama muy larga, pero ella trabajaba porque necesitaba trabajar para sacar sus gastos. No son muchos los gobernadores o gobernadoras que trabajan después de haber tenido sus cargos. O sea, abrió brecha
y ella estaba consciente de que era un hecho histórico. Y si ella fallaba, pues se iba a venir abajo esta posibilidad de que las mujeres ejercieran el mando también, ejercieran el poder. Y por ello asegura que se esmeró hasta el límite de sus fuerzas para lograrlo. Recibió todo tipo de reconocimientos, desde el premio Sor Juana, desde luego, por sus sonetos, de periodistas, por sus artículos, sus ideas, mujer de ideas liberales, desde luego. Entonces recibió el Benito Juárez, medalla Belisario Domínguez, y fue consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre los reconocimientos internacionales, cabe destacar que recibió una de las 17 medallas de los sabios del siglo XX que da el Reino Unido. Y la Cámara de Diputados también dio su nombre a uno de sus auditorios. De sus reflexiones finales, pues ella está consciente que rompió el monopolio masculino del poder con su ejemplo de moral pública y privada y su feminismo militante. Entre uno de sus sonetos de Estación sin nombre escribió: nací para morir, no llevo prisa, porque un día seré polvo, ceniza, y de ahí nacerá la primavera. Entre los últimos sonetos que escribió, dedicó un soneto a las feministas, que dice así: nacer mujer es un inmenso reto, circunstancia toral dura la vida. La hembra viene en pecado concebida y el hombre nace lleno de respeto. Buscas no ser objeto, ser sujeto, con tu ovárica fuerza sostenida, para luchar con alma dividida, porque no en todo lograrás boleto. Te dan sencillo, mas te exigen doble. Sangras ante la ley cada conquista, en la maternidad, sustancia noble, gigante siempre, aunque el dolor embista. Por fuera suave, muy adentro roble, pero te hacen a golpes feminista. Gracias por su atención.